época de la colonia en la antigua Nueva Granada, los primeros colonos observaron cómo las tribus indígenas trabajaban diferentes minerales como el oro, la esmeralda, el cuarzo. Entonces, desde 1500 los conquistadores empezaron un proceso de colonización de la población indígena y ya ustedes saben que se importaron esclavos para trabajar en la minería. Así que la corona española utilizó el modelo romano posclásico del sistema de regalías, que era el pago a cambio de un permiso en la explotación de un yacimiento minero. Así, hacia finales de 1850, con la implementación del registro minero, hay un control más directo de la actividad minera del país. En esta época habían registradas más o menos 106 minas, que en su mayoría se ubicaban en Antioquia y el sur de Bolívar. Luego la Constitución de Río Negro de 1863 le otorga la facultad a los Estados Federados de los Estados Unidos de Colombia, que en ese momento, hace poquito tiempo, se había cambiado su nombre, para que legislen sobre la propiedad minera, en donde se dispone que ciertos minerales son propiedad del dueño del terreno. En el siglo XIX y comienzos del siglo XX empiezan a ingresar a Colombia grandes compañías mineras por las facilidades que daba el gobierno de la época para instalarse en el país. Tenían ineficientes mecanismos de control y la falta de regulación de la actividad minera hicieron que esta industria se desarrollara de forma desorganizada hasta los años 80. Y por último, en 1988 se expide el Código Minero Colombiano mediante el decreto 2655, el cual define los conceptos de exploración y explotación ilícita de minerales. La actividad minera en Colombia es un proceso económico y político fundamental para este país. En los sectores que más se encuentra es en el Cauca, Antioquia y el Cesar, ya que estos sectores son fundamentales para la extracción minera. Se puede apreciar que en el 2011 la escala de minería estaba en un 24.1% y las ganancias financieras a nivel extranjero por esta producción se consideraron del 2.41%. Esto ha traído muchas causas y entre otras muchas problemáticas, ya que afecta naturalmente el ecosistema, también el sector donde se ejecuta la minería y también ha causado problemas ilegales, ya que básicamente muchas personas no tienen el derecho para hacer estas extracciones mineras. Es un uso que no se le debe dar al ambiente. La minería ha causado grandes estragos en Colombia. Este país presenta una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada 1000 nacidos vivos en el 2012. Sin embargo, en los departamentos del Cesar y La Guajira se registraron 20 y 32 decesos respectivamente. Estos se encuentran influenciados directamente por las consecuencias que trae la ejecución de actividades mineras de manera irresponsable. Dentro de los registros que se han realizado sobre los impactos ambientales de la minería, destaca que el que se produce en los bosques debido a la deforestación en el norte del país desde el año 2000 hasta el 2007, se deforestaron alrededor de 19 hectáreas por cada 1000, un número muy elevado cuando se compara con el promedio de toda la nación, que correspondía a 5 hectáreas por cada. Una de las mayores repercusiones que puede llegar a tener la minería ilegal o legal es el constante cambio o degeneración que se tiene del recurso hídrico, ya que la minería a cielo abierto causa la contaminación de los cuerpos de agua por residuos sólidos y vertimientos domésticos e industriales. Relacionados con la actividad minera, en consecuencia, se aumenta el contenido de los sedimentos y se causa una desviación constante de los cauces de los ríos que generan inundaciones y transformación del paisaje y pérdida de cultivos. Como lo hemos visto antes, la explotación minera causa varios impactos ambientales. Estos inciden en los recursos hídricos, geológicos, biológicos y atmosféricos. En las fuentes hídricas podemos ver que este tipo de fábricas de minería botan sedimentos sólidos a fuentes hídricas cercanas a este, donde hacen que las aguas se estanquen y se contaminen, causando en el estancamiento desvíos de estos que pueden llegar
a ocasionar inundaciones, ya sea de cultivos o poblaciones cercanas. La parte geológica tiene que ver más con la parte topográfica, ya que cuando hablamos de explotación de minas, algunas veces se utiliza dinamita para crear estas mismas. Lo que causa la dinamita en la tierra es que daña las rocas. Si tenemos, por ejemplo, una mina sobre una montaña, va a causar deslizamientos, debido a que estas rocas ya no van a ser tan sólidas como antes, sino que van a tener un debilitamiento. Ahora una de las mayores preguntas es, ¿se puede mitigar el impacto de la minería tanto legal como ilegal en un sector que ya está explotado? Hay un postulado que dice que se puede en 8 pasos. Aunque no sea una recuperación total, puede haber una recuperación parcial. El primer paso es la recuperación. La recuperación implica el restablecimiento del suelo y la revegetación del área perturbada. A pesar de que las instituciones reguladoras pueden requerir diseños complejos de recuperación, los enfoques simples pueden ser muy efectivos. Un enfoque simple consiste en añadir cal u otros elementos materiales para neutralizar la acidez, además de restablecer una cubierta con suelo orgánico u otro medio de cultivo adecuado para promover el crecimiento de la vegetación. Tratamiento del suelo. No solo la acidez, sino los altos niveles de metal en los suelos pueden ser dañinos para las plantas, los animales y en algunos casos para las personas. Un enfoque común al lidiar con el suelo contaminado es colocarlo en depósitos especialmente diseñados. Este enfoque puede ser muy costoso y controversial, pero a veces es necesario. En este enfoque el volumen y la toxicidad del suelo no se reducen, el suelo solo es reubicado. En el futuro, los enfoques efectivos de tratamiento del suelo dependen de una mejor comprensión de riesgos relacionados con los metales en los desechos mineros. En Colombia, un país con reconocimiento pluriétnico y multicultural, los Yiu y Nucac, importantes grupos étnicos de la nación, han sido desalojados de los departamentos del Meta y Guaviare por los megaproyectos de explotación minera que han afectado directamente las posibilidades de acceso a la región y el uso de los recursos naturales. Otro claro ejemplo de ello es el caso de Mandé Norte, en el que en el año 2005 el gobierno autorizó a la multinacional Muriel Mining para que en un periodo de 30 años realizara la extracción de oro, cobre y molibdeno. Sin embargo, las comunidades indígenas y afrodescendientes que se encontraban asentadas allí se rechazaron de manera contundente y luego, como consecuencia de lo anterior, quienes se opusieron al desarrollo de las operaciones de las multinacionales fueron señalados de ser guerrilleros y años más tarde la comunidad fue bombardeada, dejando varias personas heridas y pues centenares de víctimas.